Hemos estado estudiando el seminario profético de Daniel. Y esta noche nos toca justamente ver Daniel capítulo 12. Ya lo hemos estudiado en nuestra serie, pero hoy nos toca ver la aplicación escatológica de los periodos proféticos de Daniel capítulo 12. Vamos a dar un corto repaso de lo que hemos visto en este seminario profético del libro de Daniel. El libro de Daniel contiene 4 visiones. Y estas 4 visiones son paralelas. Paralelas quiere decir que cubren el mismo periodo de historia. Cuando hablamos de profecía, yo creo que ustedes entienden lo que es profecía, ¿verdad? Profecía es la historia escrita antes que sucediera. Eso es lo que es profecía. La historia escrita mucho tiempo antes que sucediera y solo Dios puede decirnos de antemano lo que va a suceder en la historia de la humanidad. Entonces, estas 4 visiones componen 6 capítulos del libro de Daniel. La primera que estudiamos en nuestro seminario fue Daniel capítulo 2, el primer capítulo profético, y allí aparece la profecía de la gran imagen que vio Nabucodonosor de distintos metales. La segunda cadena profética es Daniel capítulo 7, y aquí aparecen pues 4 grandes bestias. También cubren 4 imperios mundiales, como vamos a ver en un momento. La tercera visión de Daniel ocupa los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel y es la visión del santuario y la purificación del santuario. Y finalmente, la última cadena profética es la de Daniel 11 y 12. Si ustedes notan, Daniel 2 es un capítulo profético, Daniel 7 es otro capítulo profético y luego el 8 y el 9 y el 11 y el 12. Son 4 visiones. Y como ustedes pueden ver en el título de la diapositiva, son visiones paralelas. Paralelas quiere decir que corren al mismo tiempo. Cubren el mismo periodo de historia. Vamos rápidamente a ver la primera. Daniel capítulo 2, la gran imagen que vio el rey Nabucodonosor. Y no me voy a detener, esto es solo un cortito repaso, ¿verdad? No lo vamos a estudiar en esta noche. Daniel capítulo 2, encontramos nosotros que Dios le mostró al rey Nabucodonosor una inmensa estatua con 4 metales en descenso en su valor. La cabeza de oro, brazos y pechos de plata, vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y esos 4 metales o partes de la imagen representaban los 4 grandes imperios que, según Dios le reveló a Nabucodonosor, iban a venir sobre esta tierra. El oro, plata, bronce y hierro, los 4 metales. Pero los pies de la imagen eran en parte de hierro y en parte de barro, y significaba que el reino se iba a dividir. Aquí pueden ver en esta diapositiva la interpretación que Daniel le dio al rey Nabucodonosor. Le dijo que la cabeza de oro lo representaba a él y su gran imperio babilónico. El imperio babilónico con Nabucodonosor gobernó el mundo, 120 naciones, desde el año 606 antes de Cristo hasta el 539 antes de Cristo, representado por la cabeza de oro. Luego vendría otro imperio inferior al de él, representado por los brazos y pecho de plata, y ese representaba el imperio medo-persa, que gobernó desde el año
539 hasta el año 331 antes de Cristo. Luego, el bronce representaba el imperio griego o el imperio greco desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Las piernas de hierro representaban al imperio romano, que gobernó desde el año 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Así, lo que Dios le mostró al rey Nabucodonosor se ha cumplido en la historia. Han venido esos 4 grandes imperios mundiales. Y los pies, que eran en parte de hierro y en parte de barro, representaba la división del imperio en 10 reinos, como los 10 dedos de los pies. Y todavía el mundo está dividido, pero ahí no terminaba ese sueño. El rey vio que una piedra no cortada con mano humana venía, hería la imagen en los pies y la desmenuzaba. Y esa roca que hiere a la imagen representa el juicio de Dios sobre las naciones y el castigo de Dios sobre los seres humanos. La estatua representa toda la historia de la humanidad, pero también la roca representa la segunda venida de Cristo. El sueño decía que esa roca crecía y se hacía un gran monte que llenaba toda la tierra. Y el profeta Daniel le explicó al rey Nabucodonosor que ese era el reino de Dios que iba a perdurar para siempre. Así, en este sueño vimos la historia de toda la humanidad. Es como una clase de historia, porque esto es exactamente lo que sucedió. Ahora vamos a la segunda línea profética. Fíjense que en todas estas profecías se usan símbolos. En la próxima, la simbología va a ser de animales o de bestias. Y como vimos, la segunda línea profética se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 7. 4 grandes bestias: un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa con 10 cuernos. Así como había 4 metales, aquí encontramos 4 bestias y representan los mismos 4 reinos: Babilonia, el león; el oso, Medo-Persia; el leopardo, Grecia, que tiene 4 cabezas, porque el imperio griego se dividió en 4 reinos; y finalmente la cuarta bestia, espantosa y terrible, representaba al imperio romano. Así como la imagen tenía 10 dedos en los pies, así esta cuarta bestia tenía 10 cuernos. O sea que esta profecía repite la misma historia, es paralela, como dijimos antes, de la profecía de Daniel 2 de la gran imagen. La podemos ver aquí, cómo corresponde la cabeza de oro al león, Babilonia; brazos y pecho de plata al oso, Medo-Persia; el bronce, el leopardo con 4 cabezas, el imperio griego, que se dividió en 4 partes; y finalmente las piernas, representando a la bestia espantosa; y los dedos de la imagen, que eran 10 también. La bestia tenía 10 cuernos, la división. Así que acabamos de ver cómo esta profecía es totalmente paralela con la otra, pero cada línea profética viene ampliando un poco más la anterior y dándonos más detalle. La primera solamente habla, la de la imagen, de los reinos mundiales, pero esta otra nos va a dar algunos detalles sumamente interesantes. Sobre todo, Daniel quería saber la verdad sobre esa cuarta bestia, que era tan espantosa y terrible que no la pudo comparar a nada. Simplemente las otras eran como un león, como un oso, como un leopardo con 4 cabezas, pero esta simplemente era espantosa y dice que tenía 10 cuernos. Y por supuesto, como hemos visto, esta cuarta bestia es el imperio romano.
Eso lo explica en Daniel capítulo 7 y versículo 17. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán. Y entonces Daniel quiere saber la verdad sobre la cuarta bestia y se le explica y se le da mucho más detalle. Pero sobre todo algo que asombró a Daniel fue que mientras él miraba esta cuarta bestia y los 10 cuernos que tenía, y el ángel le explicaba que el reino, el imperio babilónico se iba a dividir en 10 partes, él vio que iba surgiendo, fíjense, la división de los 10 cuernos se cumple exactamente en la historia con la invasión de las tribus bárbaras, que invadieron todo el imperio romano y lo desmembraron y lo dividieron en 10. Eso se completa la división del imperio romano con la caída de la ciudad de Roma en el 476 después de Cristo. Ahí pueden ver los nombres de los 10 cuernos, la división del imperio romano. Los francos, los alamanes, los visigodos, los vándalos, los érulos, los ostrogodos, los suevos, los burgundios, los lombardos y los anglosajones. De ahí vienen las naciones de Europa. Por eso en cada nación hablan un idioma distinto, porque eran distintos pueblos que invadieron el imperio romano. Entonces, como hemos visto, esos 10 cuernos representan la división del imperio romano. Y ahí pueden ver cómo quedó dividido el imperio romano en esas distintas naciones de las tribus bárbaras, cada una con un idioma distinto. Los suevos, Portugal, el portugués, los visigodos, pues España con el idioma español, los francos en Francia con el francés, los anglosajones el inglés y así sucesivamente las distintas naciones de Europa. Pero decía que lo que a Daniel le espantó fue que mientras él miraba la cabeza de la cuarta bestia, notó que iba saliendo un cuerno pequeño en medio de los 10 cuernos. Y le interesó mucho saber de ese cuerno pequeño, porque él vio que cuando salía ese cuerno pequeño, arrancaba 3 cuernos para poder salir. Pero lo que le impresionó, Daniel 7, versículo 8, es que este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y el ángel le comienza a explicar y le da una cantidad de características que hemos estudiado en este seminario de Daniel, 25 características del cuerno pequeño para poderlo identificar, y la historia se cumple exactamente con cada una de las 25 características. Este cuerno, como hemos aprendido en nuestro seminario, representa a Roma papal. Después de la caída del imperio romano, el obispo de Roma llega a tomar control de toda Europa y a dominar las naciones de Europa. Todo eso en Daniel capítulo 7, pero la profecía no terminaba allí. Así como en Daniel 2 venía una piedra que hería la imagen, aquí en Daniel capítulo 7 y versículo 9, Daniel vio a un anciano de días que se sentaba en el trono y millones de ángeles le servían. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Se le muestra a Daniel la escena del juicio celestial. Este es el juicio previo a la venida de Cristo. Y este juicio se le explica cómo se iba a realizar. Millones de millones estaban delante del gran trono y había tronos a su alrededor que eran la corte celestial. Todo esto sumamente impresionante para Daniel y para nosotros también. Así que Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, luego Roma papal, que iba a perseguir al pueblo de los santos del Altísimo, y finalmente el juicio previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso está en la profecía de Daniel capítulo 7. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero también en la profecía se veía a uno como un hijo de hombre que venía hasta donde estaba el anciano de días sentado en el trono.
y le hacían acercarse delante de él. El Hijo del Hombre representa a Jesucristo. Y dice el versículo 13 de Daniel que le fue dado dominio, reino y poder y majestad para que todos los dominios de la tierra le sirvieran, y su reino es reino eterno. Fíjense cómo son paralelas las profecías. Daniel 2 termina con la roca, el reino de Dios, el juicio primero y luego el establecimiento del reino de Dios. Daniel 7, el juez se sentó, pero luego el Hijo del Hombre, Jesucristo, establece su reino eterno, recibe poder y gloria. Todo esto en la segunda línea profética. Ahora vamos a la tercera línea profética. Hoy vamos a llegar a la última. Esa es a la que nos interesa llegar. La tercera cadena profética son los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel. Y también esta profecía es paralela a las anteriores, pero es más interesante porque ahora ya no aparecen metales o animales, sino que ahora aparecen animales del santuario, animales del santuario. ¿Qué es eso? Bueno, las otras bestias que Dios le mostró como símbolos de las naciones eran bestias salvajes, animales inmundos, pero ahora le muestra animales limpios, y esos animales limpios se usaban para los sacrificios del santuario, pero especialmente los dos que Dios le muestra, que son un carnero de 2 cuernos y un macho cabrío, eran los animales que se usaban para la purificación del santuario, el día de expiación, según Levíticos capítulo 16. Por eso es tan interesante. Dios quiere que Daniel concentre su mente en el santuario y lo que sucedía en el santuario en el día de expiación. Si bien esta profecía repite las profecías de Daniel 2 y 7, pero da muchos más detalles, especialmente en relación con el pueblo de Dios. La obra del cuerno pequeño se amplía más todavía, y se dice que el cuerno pequeño iba a echar por tierra la verdad. Bueno, esos dos animales justamente representaban el carnero de 2 cuernos, a Medo-Persia, y el macho cabrío con un cuerno grande entre sus ojos, a el imperio griego. Ese cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Pero lo interesante en esta profecía de Daniel capítulo 8, que tiene su continuación en el capítulo 9, otra vez Daniel queda asombrado porque ve ese cuerno pequeño que sale, y ese cuerno pequeño representa a Roma, tanto Roma imperial como Roma papal. En el capítulo 8 de Daniel no hay una nueva bestia para representar a Roma, sino solamente el cuerno pequeño representa a Roma imperial y Roma papal. Y entonces viene la parte de cómo este cuerno echa por tierra la verdad, cómo este cuerno persigue al pueblo de Dios, cómo cambia la verdad por la mentira. Todo esto representando el imperio de Roma papal, hasta que finalmente se ve en la profecía la purificación del santuario. Y esto es lo que coincide con el juicio, porque la purificación del santuario es justamente el juicio. Y la profecía decía: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Y justamente la profecía de los 2300 días tiene que ver con la purificación del santuario. Como símbolo, el santuario de esta tierra se purificaba el día de Yom Kippur, de las expiaciones, o el día de la purificación. Pero esto representaba el ministerio de Cristo en el santuario celestial, como vimos hace un momento. Ahí está Cristo intercediendo en el lugar santísimo
del santuario celestial. Esta profecía es la profecía más larga de toda la Biblia, 2300 tardes y mañana, que en profecía son 2300 años. Y claro, ya hemos estudiado toda esta profecía en detalle en nuestro seminario profético. Por cierto, si alguno de ustedes tiene interés, tenemos una carpeta con todos los temas escritos, palabra por palabra, que ustedes pueden conseguir con todas las láminas a colores totalmente ilustrada para que ustedes puedan estudiar esto en sus hogares. Mañana por la noche vamos a tener las carpetas para que los que quieran las puedan conseguir. Bueno, esta gran profecía, que no la vamos a ver en esta noche, mostraba, y es una profecía con fechas exactas, miles de años de anticipación. Dios fue dando distintas fechas, primero para la venida del Mesías, para la muerte del Mesías y finalmente para la obra del Mesías en el cielo y la obra final del juicio y de la purificación del santuario. Todo esto era parte de esta gran profecía. Nos lleva desde el año 457, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta 2300 años más tarde, al año 1844. Esta es la profecía más detallada, con más fechas, que todas se cumplieron, no solo en el año que señalaba la profecía, pero hasta en el mes, en el día y la hora exacta. Por ejemplo, Cristo murió en la fecha que señalaba la profecía, más de 600 años antes que iba a morir el Mesías. El día que estaba profetizado, el 14 de Nisán, como se mataba el Cordero Pascual, él murió como Cordero Pascual a la hora exacta que se mataba el Cordero Pascual. Él resucitó, según lo decía la profecía, y ascendió al cielo a interceder por nosotros. Pero al final de los 2300 años iba a entrar en el lugar santísimo del santuario celestial para hacer la obra final del juicio. Bien, es todo lo que puedo repasar en esta hora porque quiero avanzar con el tema. La cuarta línea profética nos presenta una profecía totalmente distinta a las demás, aunque también es paralela. En la cuarta profecía, que incluye los capítulos 11 y 12 de Daniel, no se presentan símbolos proféticos. En Daniel 2 era una imagen de distintos metales, una piedra. En Daniel 7 eran bestias y cuernos. Pero aquí Dios simplemente, el Señor Jesucristo, le explica a Daniel todo lo que iba a pasar, pero sin usar símbolos, directamente diciéndole palabra por palabra todo lo que iba a venir en la historia. Se habla de reyes y de reinos, de batallas, de príncipes, de cómo conquistaron los reinos. Todo esto estaba en la cuarta línea profética de los capítulos 11 y 12. En otras palabras, la historia escrita en detalle siglos antes de que sucediese. Y la vamos a ver rápidamente a manera de repaso. El capítulo 11 y 12 contiene esta profecía. Los versículos 1 y 2 le dicen cuántos reyes todavía iban a venir en el imperio persa y los describe para que se pudieran saber cómo iban a ser antes de que estos vinieran. Los versículos 3 y 4 de esta profecía del capítulo 11 menciona el surgimiento del imperio griego y Alejandro Magno da los detalles de él para poderlo identificar. También dice de que el reino se iba a dividir en 4, pero no para sus descendientes, sino para otro. Fue dividido entre sus 4 generales. Todo eso está explicado en Daniel capítulo 11, pero no usa símbolos. Simplemente dice el rey de Grecia
y en su lugar, cuando él desaparezca, se van a levantar otros 4 que no van a ser sus descendientes. Y así lo va explicando. Me detengo un poquito para que ustedes vean que no es una profecía simbólica, es una profecía literal. Dios va dando todos los detalles de las cosas que habrían de venir. Los próximos versículos, desde el 7 al 13, hablan de una tremenda cantidad de luchas y guerras que iban a venir entre los descendientes de los reinos de Alejandro Magno. De 4, luego quedan 3, porque uno absorbe al otro. Todo eso está explicado en esta profecía. Y luego de 3 quedan 2, el rey del norte y el rey del sur. Y las luchas entre esos 2 grandes reinos griegos, porque eran griegos, pero habían tomado el territorio del mundo, más de 160 naciones conquistadas, pero en 2 grandes reinos terminan: el rey del norte, la descendencia de los Seleucidas, y el rey del sur, la descendencia o dinastía de los Ptolomeos, con su sede en Egipto, y el rey del norte con su sede, primero estaba en Babilonia y luego se trasladó a Siria. Estos fueron los que persiguieron al pueblo de Dios. Fue terrible ese periodo, pero no nos podemos detener allí. La profecía, ya llegamos al versículo 13 y no la estamos estudiando, solo dándoles un bosquejo para que ustedes vean cuán interesante es todo esto. Los próximos versículos nos hablan del próximo imperio mundial, el surgimiento del 4º imperio mundial, que es Roma. Como ya vimos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y finalmente Roma. Solo que en este caso nos da tantos detalles del Imperio Romano que podemos identificar 3 etapas del Imperio Romano. La primera de esas fases es la Roma pagana o Roma imperial, que va desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, como ya lo hemos mencionado. Y eso está en los versículos 14 hasta el 29. Ahora, es tan impresionante esto, esa parte, porque se menciona, no por nombre, pero se habla de los emperadores que iban a venir en el Imperio Romano. Por ejemplo, se habla de un emperador que iba a hacer un censo y que iba a hacer cobrar tributos. Y ese es Augusto César, el que hizo empadronar a todo el Imperio Romano. Y en ese empadronamiento le tocó a José y a María viajar desde Nazaret hasta Belén para empadronarse, y allá nació el Señor Jesús en épocas de Augusto César. Luego el próximo emperador, y da una lista de emperadores que vendrían y las cosas que ellos harían. Se habla de un hombre vil y despreciable. Usted puede identificar a Tiberio César con todo lo que la historia dice sobre él. Este fue el hombre que se encargó. Bueno, él estaba en el imperio de quitarle la vida al Hijo de Dios. Cristo fue bautizado en época de Tiberio César y murió siendo Tiberio César emperador. Y justamente en este periodo de esta fase de Roma se menciona que se le iba a quitar la vida al príncipe del pacto. Sería derribado, sería destruido el príncipe del pacto. Todo esto ya lo estudiamos anteriormente. Entonces, los próximos versículos, que son del 30 al 39, los primeros son del 14 al 29, Roma imperial. Luego del 30 al 39, los próximos 10 versículos describen la próxima fase de Roma, solo que en este caso es Roma papal, en su primer dominio, porque ustedes deben saber que la Biblia enseña que Roma va a tener 2 dominios mundiales. Roma papal me refiero. Ese primer dominio va desde el año 538 hasta el año 1798. La gran profecía de 1260 años de supremacía papal.
que está mencionada justamente en Daniel 7:25 y también se hace alusión en esta sección de la profecía de Roma papal. Y finalmente, los últimos 5 versículos del capítulo 11 nos menciona el tercer período de gobierno de Roma, pero esta vez nuevamente Roma papal. Esto lo hemos estudiado en detalle, porque el libro de Daniel se entiende a la luz del libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis se nos hablaba de este poder que iba a recibir su cabeza una herida de muerte, pero la herida mortal iba a ser sanada. Aquí en Daniel capítulo 11, los últimos 5 versículos del 40 al 45 nos habla del periodo de Roma papal desde 1929 hasta nuestros días. Y por cierto, es uno de los temas más fascinantes que vimos el fin de semana pasado. Estuvimos viendo cómo cada vez que surge Roma, tiene que vencer a 3 enemigos para surgir. En cada una de las 3 fases se repite la historia. En Roma imperial o Roma pagana, tuvo que vencer a 3 de los territorios que había dejado el imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno, y a los 3 los venció. Para que surja Roma papal en su primera fase, tiene que echar abajo 3 cuernos: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Pero ahora, para poder surgir y dominar al mundo bajo el nuevo orden mundial, tiene 3 enemigos que vencer también. ¿Y ustedes saben cuáles son esos 3 enemigos? En primer lugar es el comunismo ateo. El segundo es el protestantismo. Y el tercero es el Islam. Los 3 grandes enemigos del papado. Y esos últimos 5 versículos de Daniel 11 nos presentan lo que iba a suceder. Por cierto, nosotros estamos en el proceso de cumplimiento de esa profecía. Todavía no se termina de cumplir. Ya el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, hizo un pacto sagrado, se le llama la Alianza Santa, y eso lo estudiamos el fin de semana pasado, con el Papa Juan Pablo II, para juntos hacer caer el comunismo en Europa. Y eso sucedió en el año 1989 con la caída del muro de Berlín, y 1991 con el desmembramiento de la Unión Soviética. Se acabó la Unión Soviética. Y eso gracias a la unión entre el papado y los Estados Unidos de Norteamérica. El primer enemigo fue vencido, que era la Unión Soviética. Ahora el segundo enemigo es el protestantismo. Y estudiamos eso, cómo Estados Unidos está conquistando Norteamérica, el baluarte del protestantismo. Y finalmente, entre los dos, entre Estados Unidos y el Vaticano, nuevamente se van a unir para hacer caer el terrorismo islámico. Todo esto está en proceso de cumplimiento hoy en día. Como Estados Unidos y el papado están buscando lograr dominar todo este terrorismo que cada vez se está explotando más en distintos lugares. Bien, es todo lo que yo puedo decirles sobre lo que ya hemos estudiado en Daniel capítulo 11. Pero ahora llegamos a Daniel capítulo 12, y ese es el que nos interesa estudiar en esta noche. Nos hemos llevado ya 20 minutos en el repaso, pero vamos a entrar directamente a Daniel capítulo 12. Y ahora sí, vamos a abrir nuestra Biblia, porque hasta ahora fue puro repaso, pero ahora sí vamos a leer la palabra de Dios. Daniel capítulo 12 fue nuestra lectura bíblica, y decía así, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos
en el libro. Daniel capítulo 12 nos dice que cuando el papado logre el control del mundo, fíjense cómo comienza el versículo 1 del capítulo 12. En aquel tiempo quiere decir cuando los tres enemigos hayan sido vencidos y el papado vuelva a conseguir el control del mundo bajo el nuevo orden mundial, va a venir un tiempo de angustia terrible para el pueblo de Dios. Pero en el mismo momento en que el pueblo de Dios va a pasar por una angustia terrible por persecución, también nos dice que Dios va a liberar a su pueblo en ese tiempo de angustia. Y los versículos 2 y 3 nos hablan acerca de eso. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La liberación del pueblo de Dios va a ser simultánea. Unos van a ser libertados del sepulcro y otros van a ser libertados del poder opresivo en ese gran tiempo de angustia. Y luego el versículo 3 dice, y los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Noten, aquí se nos habla de que el pueblo de Dios finalmente va a salir triunfante y va a brillar, y ya vamos a ver cómo va a ser eso. Todo esto está explicado en este capítulo 12 del libro de Daniel. Y el versículo 4, Daniel recibe la orden: cierra y sella las palabras del libro de esta profecía hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se multiplicará. Y entonces los versículos que siguen del capítulo nos explican más en detalle cómo va a ser ese tiempo de angustia. Vamos a leerlos. Yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y oí a uno que le dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Lo que Daniel estaba viendo era sobre el tiempo de angustia, el pueblo de Dios perseguido y luego el pueblo de Dios libertado, porque al final del tiempo de angustia el pueblo de Dios iba a ser libertado. ¿Cuándo será el fin de todo esto? Y dice el versículo 7: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Noten que el pueblo santo de Dios va a ser otra vez dispersado. Va a haber una dispersión del pueblo santo. El pueblo de Dios va a ser perseguido como lo fue en la Edad Media, como lo fue a lo largo de la historia por este poder opresivo romano. Otra vez el pueblo de Dios va a ser perseguido en este tiempo de angustia. Y el Señor Jesús juró que va a ser por tiempos y la mitad de un tiempo. Estudiamos el sábado pasado como tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Ahora, tengo que decir algo muy importante. Hay una profecía de tiempos y medio tiempo en Daniel 7:25 que habla de el periodo de persecución durante la época medieval, cuando el papado levantó la Santa Inquisición contra todos los herejes, todos los disidentes del poder romano, contra los protestantes, contra los lolardos, contra los hugonotes, contra los valdenses, contra los albigenses, contra los cátaros, contra los husitas, contra los moravos, tantos pueblos que fueron destruidos. Duró ese periodo 1260 años. ¿Por qué?
tiempo es un año, 12 meses. Tiempos son 24 meses, 12 y 24, 36. Y medio tiempo son 6 meses más, son 42 meses. Todo eso ya lo estudiamos. Tenemos diagramas para ver el cumplimiento de todo eso en nuestra carpeta. Pero ahora se vuelve a mencionar este periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero hay una situación. Todas las profecías o líneas proféticas anteriores eran profecías simbólicas. Usaban símbolos. Pero en Daniel 11 y 12 no hay símbolo. Simplemente se dice que va a venir un tiempo de angustia y que el pueblo de Dios va a ser perseguido. No se usa ningún símbolo. Por lo tanto, tiempo, tiempos y medio tiempo no es una figura simbólica, es una figura literal, como son toda la profecía completa que no usa simbología. Son 3 años y medio literales. O sea que el tiempo de dispersión del pueblo de Dios va a ser 1260 días. Ahora es muy interesante porque esta figura aparece muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, Elías tuvo que huir perseguido por Jezabel por 3 años y medio. El ministerio de Cristo duró 3 años y medio. El ministerio de Juan el Bautista duró 3 años y medio. El ministerio inicial de los apóstoles desde la resurrección de Cristo hasta la muerte de Esteban y que se desató la persecución contra los seguidores de Cristo duró 3 años y medio. La persecución en la Edad Media duró 3 años y medio proféticos, 1260 días o años. Pero ahora se vuelve a repetir otra vez esto, solo que esta vez son días literales. Ahora les voy a dar algunas razones por las cuales interpretamos Daniel 12 como escatológico y los períodos de Daniel 12 como literales. ¿Por qué Daniel 12 es escatológico? En primer lugar, porque es una secuencia continua de profecía. La división entre el capítulo 11 y 12 vino a ser hecha muchos siglos después, por el año 1600 después de Cristo, o sea, 2000 años después que se escribió el libro de Daniel, se dividió en capítulos y luego en versículos. Originalmente era todo parte de la misma profecía y todavía lo es. Hay una secuencia continuada. Si ustedes vieron, comenzamos con Daniel 11, versículo 1 al 3, Medo-Persia, luego versículo 4 y 5, Grecia, luego del 6 hasta el 14, las luchas entre el rey del norte y el rey del sur, la división del imperio griego. Luego viene el imperio romano en sus 3 fases hasta llegar a nuestros días. Y luego viene el tiempo de angustia. Entonces, si hay una secuencia continuada, lo que sigue aquí tiene que seguir la misma secuencia. No podemos regresar hacia atrás para hablar de periodos que ya pasaron en la Edad Media, sino que esto se aplica para el tiempo del fin, porque se decía en el versículo 4, tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, esto, Daniel 12, tiene que ver con el tiempo del fin. La segunda razón, no solamente porque lleva una secuencia continuada la profecía de Daniel, pero también Daniel pregunta, y esta es la segunda razón. Daniel pregunta, dice, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y Daniel vuelve a preguntar en el versículo 8, mas yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel está viendo lo que tiene que ver con el tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Dios. Y hermanos, aquí hay agua, gracias. Le interesa saber cuándo será el fin de todo esto que él está viendo. Entonces, si él está preguntando cuándo será el fin de estas
cosas, sería ilógico que Jesús le respondiera diciendo esto va a terminar en 1798, como son los 42 meses o 1260 años de la Edad Media. Está hablando del tiempo de angustia. Y la pregunta es, ¿cuándo será el fin de todo esto? La tercera razón es la respuesta que le da Cristo. Fíjense la respuesta que le da Cristo. Versículo 7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Jesús le responde a Daniel diciendo que va a haber una dispersión del pueblo santo y que todo se va a cumplir en tiempos y medio tiempo, pero todavía le da más información, porque Daniel dice, yo oí pero no entendí, dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de todo esto? Versículo 8. Y respondió el Señor Jesús y le dijo, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y luego le da 2 periodos proféticos más. Versículo 11. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. La respuesta tiene que estar en concordancia con lo que se preguntó y Cristo responde sobre el tiempo de angustia y cuánto va a durar. Los eventos en sí mismos son otra prueba de que realmente está hablando del tiempo del fin, porque habla de la dispersión del pueblo santo, habla de quitar el continuo y establecer en su lugar la abominación desoladora. Todo esto tiene un cumplimiento para el tiempo del fin. Y luego dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Si estos fueran años, ¿cómo una persona puede esperar y llegar a 1335 años? Es imposible. Si el hombre que más años vivió fue Matusalem y murió a los 969 años. Pero aquí dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 años. El sexto argumento es el argumento de la recapitulación. Muchos intérpretes dicen que realmente la profecía termina en el versículo 4, cuando se le dijo, cierra las palabras y sella el libro. Pero Daniel pregunta, pero Señor, no entiendo, explícame más. Y Cristo le explica más. Pero realmente el argumento de la recapitulación o resumen dice que lo que Cristo le explica era un resumen de todo el libro de Daniel y esos periodos proféticos ya habían sucedido y ya se habían explicado antes. Hay un problema con esto. Tiempo, tiempos y medio tiempo sí se repite la frase, pero 1290 y 1335 son elementos totalmente nuevos en esta profecía. Nunca han sido mencionados antes en todo el libro de Daniel. ¿Cómo voy a dar yo una recapitulación de algo que realmente no lo he cubierto anteriormente? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si yo voy a dar un resumen, ¿cómo en el resumen voy a añadir elementos de los cuales nunca he hablado? No puedo resumir algo de lo cual no hablé. Y aquí se da nueva información en el capítulo 12. Si dijéramos que el tiempo, tiempos y medio tiempo se está refiriendo a lo mismo de la Edad Media, ¿qué acerca de los 1290
y los 1335 que nunca antes han sido mencionados. Es nueva información. Por lo tanto, el argumento de la recapitulación o el argumento del resumen que Jesús le da no se aplica porque se está dando nueva información. Ahora, hay algo muy importante y es que Cristo aplica esto de la abominación desoladora para el tiempo del fin. Y podemos ir rápidamente a Mateo capítulo 24. Esto ya lo hemos visto el sábado pasado. Dice, ustedes saben que Mateo 24 son las señales del tiempo del fin. Y aquí los discípulos le preguntan, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús les habla, habrá guerras y rumores de guerras, hambres, pestes, desastres, pestilencia. Todo esto será principio de dolores. Versículo 8. Entonces os entregarán a tribulación y os perseguirán y os matarán. Versículo 10, muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero ahora miran lo que hace el Señor Jesús. El versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Jesús, para este tiempo del fin, está hablando del profeta Daniel y dice que va a ser una señal para huir cuando veamos el cumplimiento de lo que habló el profeta Daniel. Si este capítulo es escatológico y se cumple justo antes de la venida del Señor con la gran tribulación que va a venir, porque sigue hablando después de explicar todo eso, dice, ay de las que estén encinta, de las que críen en aquellos días. Versículo 20, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Lo mismo que dice Daniel 12:1, tiempo de angustia, con no ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá. Jesús le llama gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. La misma terminología de Daniel 12. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo eso está hablando del tiempo del fin. Pero en medio de este sermón profético, Jesús dice que hay una señal. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces Jesús nos manda al profeta Daniel para poder entender esa gran tribulación que va a venir. Pero la abominación desoladora, si volvemos a Daniel capítulo 12, está mencionado en el versículo 11. Desde el tiempo en que sea quitado el continuo y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. En otras palabras, esto de la abominación desoladora y los 1290 días, Jesús lo aplica para el tiempo del fin. Y para nosotros que somos cristianos, lo que Cristo dice y lo que Cristo hace es primordial. Y si Él dice que va a haber una señal de la abominación desoladora en el tiempo del fin, entonces tenemos que entenderlo como Jesús lo explicó. Y todavía dice, el que lea Daniel, que lo entienda, porque ni el mismo Daniel lo entendió, ¿verdad? Él dice, yo oí, mas no entendí. Y el Señor le explicó que esto era para el tiempo del fin. Ahora, la aplicación de estos tres periodos, 1260, 1290 y 1335,
para el pasado terminan en 1798, los que lo aplican para el pasado. Los 1260 y los 1290 terminan en 1798. Pero aquí dice que es para el tiempo del fin. ¿Dirían ustedes que 1798 es el tiempo del fin? Estamos a más de 200 años de aquel entonces. Pero esto tenía que ver para el tiempo del fin. Ok. La última razón, y aquí sí ahora vamos a entrar en material nuevo, es que la mensajera del Señor, Elena de White, aplica esto para el tiempo del fin. Entonces, yo quiero que me comprendan. La iglesia adventista ha aplicado estos periodos proféticos de Daniel al pasado. Los 1260 comienzan en el 538, en el año 538 y terminan en 1798. Los 1290 son 30 años más, comienzan en el 508 y terminan en el 1798. Y los 1335 comienzan en el 508 y terminan en el 1843. Todo está en el pasado. Lo que yo estoy diciendo es que hay una razón por la cual estos periodos de Daniel 12 tienen que aplicarse escatológicamente. Y esa razón es porque la mensajera del Señor así lo hace. Veamos 2 o 3 citas de Elena de White. Primero, Eventos de los Últimos Días, página 15. Dice: leamos y estudiemos el capítulo, ¿qué? 12. ¿De qué libro? De Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. ¿En qué año escribió esto la mensajera del Señor? ¿En qué año? En 1903. Ahora, si ella dice que leamos y estudiemos el capítulo 12, porque es una advertencia que todos necesitaremos futuro comprender antes del tiempo del fin. Entonces, ¿cómo es que el tiempo del fin fue en 1798? Está hablando del futuro. Necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Ahora, si eso ya se había cumplido en 1843, los 1335 días, porque dice que necesitaremos comprenderlo antes del tiempo del fin. ¿No se comprendía? Sí se comprendía la aplicación pasada. Pero aquí está hablando de algo futuro. Veamos otra cita. Se necesita un estudio en el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, página 15. Esto lo escribió en 1896. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Entonces, si la mensajera del Señor dice que esto es para los postreros días, ¿cómo vamos a decir que todo eso ya se cumplió en 1798? Más de 200, casi 230 años atrás. Vamos a otra cita. Y posiblemente esta que sigue es la más categórica de todas. Tengo otras varias, pero solamente vamos a ver 3 en esta hora. Review and Herald, 25 de septiembre de 1883. Dice así la mensajera del Señor: en las Escrituras se presentan verdades que se relacionan
especialmente con nuestro propio tiempo. Amén. Las profecías de las Escrituras apuntan hacia el periodo justamente previo a la aparición del Hijo del Hombre. Fíjense, las profecías de las Escrituras apuntan, señalan hacia el periodo justamente previo a la aparición del Hijo del Hombre. Y es a ese tiempo que sus advertencias y amenazas se aplican primordialmente. Noten la palabra advertencia. ¿Se acuerdan la cita anterior? Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. La misma palabra, advertencia para el tiempo del fin. Y ahora vamos a ver cuál es esa advertencia, ¿verdad? Sigue diciendo esta cita de Review and Herald. Las profecías de las Escrituras apuntan hacia el periodo justamente previo, justo antes a la aparición del Hijo del Hombre, cuando Él venga en las nubes del cielo. Y es a ese tiempo que sus advertencias y amenazas se aplican primordialmente. Pero miren cómo sigue. Los períodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, la segunda venida de Cristo, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán entonces. ¿Notaron? Los períodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la víspera. ¿Qué es la víspera? ¿Qué quiere decir la palabra víspera? Justo antes. Está explicado en el párrafo anterior de la misma cita. Las profecías de las Escrituras apuntan hacia el periodo justamente previo a la aparición del Hijo del Hombre. Justamente previo quiere decir la víspera. Los períodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, la segunda venida de Cristo, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán entonces. Miren, si los 1260, los 1290 y los 1335 ya todos se habían cumplido y se había acabado en 1843 la profecía más larga, que era de 1335, y en 1844 los 2300 días. Si ya todo estaba cumplido, entonces, ¿cuáles son los periodos proféticos de Daniel que nos dan un caudal de luz sobre eventos que sucederán entonces en la víspera misma de la gran consumación? Hay 7 periodos proféticos en Daniel, lo vimos el fin de semana pasado. 7 periodos proféticos. Unos son literales, otros son simbólicos. Por ejemplo, en Daniel 4 están los 7 tiempos de Nabucodonosor, que son 7 años. Es un periodo profético y se cumplieron literalmente en Nabucodonosor. 7 años que fue destituido de su reino y anduvo comiendo pasto como buey. Dios le había dicho, van a pasar sobre ti 7 tiempos. Esos son literales, no son simbólicos. Tiempo, tiempos y medio tiempo en Daniel 7:25, como está dentro de una profecía simbólica, son simbólicos, días por año. Pero en la profecía de el rey Nabucodonosor se cumplieron directamente sobre él. Eso ya está en el pasado. Ese es el primer periodo. El segundo periodo profético son justamente los 1260 años. Son años y son simbólicos. Y terminaron en 1798, Daniel 7:25.
Esos están en el pasado. Ya van 2 que están en el pasado. Los 7 tiempos de Nabucodonosor y los 1260 años de supremacía papal en la Edad Media. El tercer periodo profético son las 2300 tardes y mañana o 2300 años. Terminaron en 1844. También están en el pasado. Ya se cumplieron esa profecía. El cuarto periodo profético son las 70 semanas. También están en el pasado y se cumplieron con el bautismo de Cristo, la muerte de Cristo y el apedreamiento de Esteban. Todo eso está en el pasado, ya se cumplió. Ya van 4. Quedan 3 más. Y esos 3 periodos más están en Daniel 12. 1260, 1290 y 1335. Si nosotros decimos que los 1260 de Daniel 12 se cumplieron en 1798 y los 1290 se cumplieron en 1798 y los 1335 se cumplieron en 1833, 43, perdón. ¿Cuáles son los periodos proféticos que se extienden hasta la víspera de la venida del Señor y arrojan un caudal de luz sobre eventos que van a suceder entonces? No habría ninguno. ¿Se dan cuenta? Estaríamos dejando sin significado lo que la mensajera del Señor escribió. Por eso yo veo Daniel 12 con una aplicación escatológica. La cita termina diciendo: nadie necesita permanecer en ignorancia. Nadie necesita estar sin la preparación necesaria para la venida del día de Dios. Entonces, ¿cuáles son los periodos proféticos de Daniel que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, la segunda venida de Cristo? Son 3. El primero es Daniel 12, 6 y 7, 1260 días. El segundo es Daniel 12, 11, 1290 días. Y el tercero es Daniel 12, versículo 12 y 13, 1335 días. Ahora, por favor, recuerden que estamos en una profecía sin simbología. Es profecía literal. Por lo tanto, todos estos días son literales, no son años, no son 1335 años ni 1290 años, son días literales que tienen que ver con eventos del tiempo de angustia. Ahora, ¿qué representan estos periodos? ¿Son importantes? ¿Son solo información? ¿O es una advertencia que necesitamos entender antes que venga el tiempo del fin? ¿Cómo nosotros podemos interpretar esto teniendo una base bíblica de interpretación? Recuerden que el libro de Daniel se explica con el libro de Apocalipsis y los dos deben ser estudiados juntos.